Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde el sur de España, desde la ciudad de Granada. A comienzos de la década de los años 90 del siglo pasado, un grupo de mineros que estaba buscando oro en el río Narada en Siberia encontró pequeños objetos de entre 0,5 hasta 3 centímetros que eran como unas espirales de tungsteno, presumiblemente parte de un engranaje mayor. El problema es que esas piezas de tungsteno estaban en un estrato que nos mandaba mínimo a hace 20.000 años de antigüedad. Este dato y otros nos hacen pensar que en la antigüedad existió una tecnología imposible. Y no es el único hecho. Por ejemplo, también se encontró una esfera negra en Ucrania que algunos científicos llegaron a afirmar incluso que en su interior había antimateria. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Tecnología imposible. En 1966 los arqueólogos chinos empezaron a desenterrar los tesoros del reino de Chu, un reino casi olvidado en la historia de hace 2500 años. Reyes que vivieron a orillas del río Yangtze y que crearon su propio imperio. Y fue excavando una de esas tumbas donde los arqueólogos de repente se enfrentaron a lo imposible. Ante la mirada estupefacta de los que allí estaban trabajando, en la tumba de un noble apareció una espada de bronce dentro de un estuche de madera. La tumba estaba con muchísima humedad, había agua en el fondo, con lo cual ellos pensaron que aquella espada no sería más que algo ya inservible. Sin embargo, su cara de asombro fue tremenda cuando abrieron aquella caja de madera y la espada de bronce de 2500 años de antigüedad estaba en tan perfecto estado que los arqueólogos, al sacarla, uno de ellos se cortó un poco un dedo. La sangre cayó 2500 años después otra vez, gracias a la espada del rey de Chu, en concreto del rey Guyán. Por eso le pusieron a esta espada la espada de Guyán y a día de hoy puede verse en el Museo de Hubei. Lo que no entienden los arqueólogos, ni los ingenieros, ni ningún metalúrgico del mundo es cómo una espada de bronce de 2500 años de antigüedad se encuentra en perfecto estado tantísimo tiempo después. A día de hoy debería de ser simplemente un trozo metálico de color verde, corroído por el óxido. Sin embargo, la espada está perfecta. Y es que confundimos lo antiguo con lo primitivo. Y a día de hoy, repito, a día de hoy no sabemos cómo se hizo la espada de Guyán. Los metalúrgicos chinos no tienen ni idea. También ellos argumentan que deberían de romper la espada para así intentar hacer un análisis metalúrgico profundo, cosa que los arqueólogos chinos obviamente no han permitido, no han dejado que se destroce este tesoro real, esa parte de su historia. A lo que voy con esto es que en la antigüedad hubo toda una serie de conocimientos que más tarde se perdieron. Y no solamente la espada de Guyán, la espada de este rey del reino de Chu, sino también, por ejemplo, otros objetos que hacen que lo imposible se haga real ante nuestras narices. Como por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez hablar de la copa de Licurgo, una copa de vidrio romano de aspecto verdoso. Sin embargo, ese vidrio romano es tan único que está hecho con, agárrense ahí, nanotecnología, con polvos tan finos de diferentes metales que fueron capaces de hacer una copa que según cómo le da la luz, cambia de color.
pasa del verde al rojo, al granate, al morado, sin que sepamos entender por qué. Me imagino a un noble romano tomándose un buen vaso de vino ante sus invitados, presumiendo de aquella copa que podía cambiar de color en función del líquido que le vertía, ya que cambiaba la luz, y también en función de la luz que le daba. A día de hoy me encantaría tomarme un buen ron con cola o un gin tonic en la copa de Licurgo. No creo que en los museos de Roma les haga gracia y me dejen, pero sería maravilloso ver ese espectáculo de colores a la vez que uno se alicora, maravillándonos por los misterios y los enigmas de la antigüedad. Y es que, repito, hay un montón de objetos que nos desafían. Algunos tienen incluso cientos de millones de años. Un mundo insólito que se nos presenta ante los ojos y que nos haría reescribir la historia. Un mundo insólito que nos habla de conocimientos del pasado que quizás tengan que ver con continentes ya desaparecidos como la Atlántida, Lemuria o, por qué no, incluso con visitantes de las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral en Twitter es Misterio Caracol. ¿Qué opináis de los dos objetos de los que he hablado en la introducción? La espada de Guyán que cortó a uno de los arqueólogos que fue a sacarla de su tumba 2500 años después, o esa copa de Licurgo que es única porque jamás se encontró en Roma, en la antigua Roma, algo parecido. Sabéis que hago viajes de autor. Del 22 de septiembre al día 1 de octubre estaré haciendo un viaje de autor a Egipto, a las tierras del Nilo, para ver templos milenarios que nos siguen hablando desde el pasado de eventos mágicos, sitios donde podremos cambiar nuestra vida, o lugares fabulosos como las pirámides en la meseta de Giza. Toda la información sobre este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para el invitado de excepción de este programa, el maestro Néstor Armando Alzate, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que en este momento se suman a la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todas las personas que consumen este contenido cuando es publicado a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, objetos perdidos en el tiempo, objetos que desafían nuestro conocimiento, que son el testimonio de quizás una tecnología perdida, una tecnología que demuestra que no todo lo antiguo es arcaico y que hay muchos misterios y muchos enigmas aún por descubrir en las civilizaciones de la antigüedad. Y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. ¿Te gustaría tomarte un ron con cola en la copa de Licurgo o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo harías, amigo? Pues, Juanje, la copa de Licurgo me parece como pieza romana, es hermosa, es maravillosa, o sea, me parece una pieza desde el punto de vista estético y arqueológico increíble. Estamos hablando de nanotecnología en el Imperio Romano, o sea, algo desconcertante. Absurda. Y no se ha encontrado otra pieza ni parecida, nada. Exactamente, Juanje. Algo alucinante, algo impresionante, y creo que nos demuestra que el misterio está servido respecto a este objeto y muchos otros que vamos a estar explorando esta noche de la mano del maestro Néstor Armando Alzate. Y uno piensa además, ¿no? Cómo fue algún artesano romano capaz de hacer eso y nadie replicó esto en milenios. O sea, uno se va a Bohemia y se compra el cristal más caro del mundo y no te hacen algo así. Es algo de loco. Esto también pasó en Egipto. Pasó también en Egipto. Piezas que luego no se pudieron replicar con un conocimiento de una tecnología que luego no se pudo replicar por otras dinastías. Es algo muy parecido.
las tallas en diorita de comienzos del Imperio Egipcio, bueno, incluso antes en la cultura nagada. En fin, y el que sabe un montón de ópera y últimamente ha puesto muchos vídeos de ópera en su canal de YouTube es mi buen amigo Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, que ya anda como por los 200.000 suscriptores. Yo creo que la han visto ya en Rolls Royce por allí, por Medellín, de la plata que está ganando, y yo que me alegro un montón de que le vaya así de bien. Yo lo único que le pido es que cuando vaya a Medellín me invite a chicharrón. Lo demás no hay problema. Néstor Armando Alzate, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Alejito. Sí, inclusive tuve que salir en mi Rolls desde el aeropuerto. Llegué en el avión, acabo de llegar en mi avión privado desde el aeropuerto y me vine rapidito aquí en mi Rolls para estar a tiempo, para estar con ustedes dos. Hombre, sí, muy feliz con mi canal. Estamos ya por 196.000 seguidores. Muchas gracias a todos. Y obviamente que aquí siempre lo diré. Tengo que agradecerles a ustedes dos, porque muy buena parte de estos logros obtenidos nacieron con ustedes. Yo soy un eterno agradecido. Para mí la gratitud es quizá la virtud más grande que puede tener un ser humano. Y no digo que tenga esa virtud, trato de alcanzar esa virtud porque de no contar uno con tantos y tan buenos amigos, definitivamente estaría perdido en el mundo. Así que muchísimas gracias. Y ya sabes que para mí es un orgullo, es un privilegio, es un honor estar con un maestro como Juan Jesús Vallejo, con alguien tan consagrado y que es una estrella en franco ascenso, y que está haciendo un canal Mandrágora también delicioso. Así que para mí esto es estar en el cielo. Venir a trabajar con ustedes es estar en el cielo. Hombre, y tú has demostrado además algo que mucha gente no pensaba, que es que se podía hacer un canal de YouTube con temas en condiciones, bien documentados, haciendo periodismo de misterio. Tú metes muchísimos temas históricos y tener el éxito que has tenido. O sea, para hacer un canal de YouTube y que te vaya bien en el periodismo de misterio, que es hacia lo que está evolucionando todo, no hace falta decir estupideces, ni que la reina de Inglaterra sea un reptiliano, ni tonterías de esas, sino contando historias con sensatez, buceando en bibliotecas y en archivos y en internet y haciendo una cosa en condiciones amenas y en condiciones. Así que me alegro un montón de tu éxito. Oye, hace poco pusiste un vídeo de una cosa un caso, yo no conocía esta historia, ¿vale? Yo es un tema que me dejó bastante en shock, que es que hay una huella de sandalia, no os perdáis esto, que tiene 500 millones de años en la datación. 500, me habéis escuchado bien, 500 sí. millones de años. ¿Cómo es esta historia y dónde está esa pisada? Pues resulta que esta pisada la encontraron en Antelope Springs, en Utah, en 1968. Lo hizo un gran investigador, a ver un momentico por aquí, William Meister. Por eso también se le llama, y a veces se pierde un poquitito, porque aparece el título oficial es Las huellas de Meister, las huellas fósiles de Meister. Y resulta que él, geólogo por demás, estaba hurgando en un estrato correspondiente al periodo cámbrico, 570 millones de años, de 570 a 500 millones de años. Y allí se encontró una pequeña losa, eso vendría a ser no sé, de una, algo así parecido como si pudiéramos decirlo que una especie de ámbar. Y resulta que encontró que había una huella, había una sandalia, en cuyo en vez se veía las estrías que son normales en cualquier sandalia que uno se pone, la parte inferior sobre la que pisa, y en la otra, obviamente que se veía la forma del pie. Y resulta que ahí, después de analizarla bien, llegaron a la conclusión de que tenía esos 500, estaba entre 570 y 500 millones de años. No obstante, decían, pero ¿cómo es eso posible? Para empezar, ya hay un dato que necesariamente tiene que ser tenido en cuenta, que si es un estrato del Cámbrico, obviamente eso tiene que proceder del Cámbrico. No creo que haya alguien
de pronto tiempo atrás sembrado, por decirlo de alguna manera, incrustado dentro de ese estrato geológico una sandalia de estas. Es imposible. Pero aún más sorprendente es el hecho de que después Clifford Burdick, un geólogo de Tucson, en Arizona, que había analizado la huella de Meister, encontró el 20 de julio de 1968 en la misma zona, ojo a esto, en un trozo de, digámoslo, ¿cómo decir? ¿Por qué no encuentro la palabra en este momento? Cerámica, no, tierra, bueno, en fin, sí, algo así como terracota, por decirlo de alguna manera. Ok, sí, tierra muy prensada. Sí, se encontró una huella de un pie desnudo, óigase bien, un pie desnudo correspondiente a un niño, con los 5 dedos de los pies, del pie del niño marcados ahí. No tenía sandalia, pero encontró ahí esa huella en ese mismo estrato cámbrico, encontró esa huella de este niño con sus 5 dedos marcados y con una cosa. Recuerda que el paso de homínido a Homo sapiens se caracterizó porque el hombre se bajó de los árboles, perdió la cola, las manos adquirieron las características de dedo oponible, por lo tanto el pie tenía que adaptarse. Antes era un pie prensil o una pata prensil, por lo tanto todos los dedos eran iguales, y este ya tenía un pequeño, un meñique, lo que indicaba que ya era un bípedo. No podía ser alguien que fuera por ahí a 4 patas, sino que ya era un bípedo completo el de este niño. 5 dedos marcados. Y resulta que Dan Bitter, otro docente de una escuela de Salt Lake City, encontró más marcas de huellas en Antelope Springs, de huellas parecidas. Como quien dice, no estamos hablando de una huella solitaria, sino que estamos hablando de un conglomerado humano que por allí se desplazaba. Pero bueno, viene la parte que a mí más me sorprende. Resulta que bajo la suela de esa sandalia habían 2 trilobites aplastados. Wow. Recordemos que en el Cámbrico todavía no existían los mamíferos, no había vertebrados. En el Cámbrico no había vertebrados, no había mamíferos, y el rey de aquella época eran los trilobites, que son unos artrópodos, entendiendo que artrópodos es porque tiene un montón de patas, pues, y que tiene una forma que podrían ser como de un escarabajo, de una cucaracha, otros que parecerían como en forma de una semiespiral o caracol, y resulta que están aplastados en esta huella. Pero aún, es decir, es tan evidente esto de los trilobites que analizándolo posteriormente encontraron, porque se conoce suficientemente, que existen más de 22.000 especies de trilobites que los han ido encontrando y los han ido catalogando. Y uno de los trilobites se conservaba en tan magnífica forma que pudieron definir que pertenecía a la especie el Ratia o el Ratia kingi. Pudieron determinar a qué especie o a qué familia de trilobites pertenecía ese trilobite aplastado por esa sandalia encontrada en un estrato cámbrico de 500 millones de años. Ahora bien, el trilobite pues señoreó los mares más o menos hasta el 320 millones de años, hace 320 millones de años. Uno podría decir, bueno, entonces que no tenga 570 o 500 millones de años, que llegue a 320 mil, pero hace 320 millones de años igual, sigue siendo tan misterioso. Pero a mí lo que me sorprende es una época en la que no existían los mamíferos, no existían los vertebrados, no había sino invertebrados, y que alguien esté caminando erecto, que deje esa huella, que aplaste trilobites y encuentre la huella de un niño con 5 dedos perfectamente marcados. Eso es algo que, a mí cuéntenme cualquier cantidad de OPARTs o de objetos fuera de su tiempo, pero es que este sí está fuera de serie. No. Este es una locura. Es una locura. Yo te iba a decir, yo y además con pruebas tan palpables como que procede de un estrato debidamente calificado como estrato del período cámbrico de hace 570 millones de años, y un trilobite que desapareció hace 320 millones de años, y que en los 570 a 500 millones de años era el rey de la creación, el trilobite. O sea que no se puede por ningún lado descalificar, no hay forma de hacerlo.
No, es una auténtica locura. Desde mi punto de vista, yo no conocía esta historia, ¿vale? Lo vi en tu canal de YouTube, repito, Néstor Armando Alzate y Lógico, y a mí me pareció una locura. Me pareció una locura en el sentido de decir, yo lo que pienso, y ahora que me digan que estoy loco, es una hipótesis, puedo estar equivocado. Lo que pienso es, los seres humanos no somos de este mundo, de vez en cuando nos han dejado acá, y luego otra vez nos trajeron y nos dejaron, y yo no sé qué pasa acá, y luego nos cargamos a los homínidos. Bueno, el Sapiens se cargó al resto de homínidos, el Sapiens se cargó al denisovano, se cargó al hombre de flores, se cargó al neandertal, eso sí está demostradísimo. Pero es que a mí no se me ocurre otra cosa para intentar explicar esto. Es que es una auténtica locura, pero la prueba está ahí. Pero recordando además, acuérdate que el matrimonio de George Lackey y su esposa, por allá en 1974, encontraron en la garganta de Old Dubai George, en Kenia, el cráneo de lo que era perfectamente una mujer pequeñita por demás, a la que llamaron la Bella Lucy, y que de acuerdo con eso sería el primer, digámoslo, ejemplar que habría transitado de homínido a humano por sus características del cráneo, de sus huesos y demás. Y junto a ellos había unos restos de fogatas, lo que indicaría que ya era un Homo habilis, que podía hacer fogatas, por lo tanto tendría herramientas para hacer cosas o para solucionar problemas. Pero hace 4 millones de años. Y es una locura pensar que hace 4 millones de años ya existía alguien que pudiera catalogarse como humano. Y recuerda que ahí cerquita encontraron otro asentamiento de Homos robustus, que eran aquellos que eran de una complexión muy grande, pero todavía no tenían el cerebro para solucionar problemas con herramientas. Si eso fue hace 4 millones de años, ¿cómo me puedes explicar que encontraron algo de hace más de 500 millones de años? Alejito, ¿qué vas a decir algo? Es que aquí, Néstor, Juanje y oyentes, es donde aparecen nuestros queridos amigos los ciencinazis, a quienes Juanje y este servidor apreciamos mucho, porque resulta que en la década de los 70 apareció Brian Regal, un geólogo que intentó darle una explicación científica a esta huella de Meister que tú nos explicabas de manera brillante, maestro. Y lo que dijo Regal es que en realidad lo que se halló fue un extraño fenómeno geológico denominado como desconchamiento, que producía exactamente la misma figura de una sandalia humana. Reitero, esa es la explicación oficial. Tan así que en ese momento Melvin Cook, quien probablemente fue uno de los investigadores que mayor impulso le dio a este descubrimiento, señores, resulta que a Cook lo crucificaron en su momento la comunidad científica, decían que sus conclusiones y la evidencia no estaba absolutamente comprobada, es decir, sí era un sustrato de hace 500 millones de años, pero no era una sandalia, porque era simplemente una figura producida por el desconchamiento. Así que esa es la versión oficial, Juanje. Y del pie del niño que dicen, que lo hizo un gusano también, hizo el movimiento del pie de niño. Sí. Caprichos de la naturaleza. Sí, ellos. Claro, es que es una auténtica locura, en el sentido de que, a ver, lo que estaba diciendo Néstor, hace 4 millones de años aparece el género Homo con las famosas huellas de Lucy y tal, y todo esto, que eso es en el desierto de Afar en Etiopía, pero estamos hablando de 500 millones de años, cuando no había ni dinosaurios, o sea, mucho antes. Que si no había también, vertebrados. Nada, no había absolutamente nada. Y hay que decir también que hay otro sitio que es súper polémico, que alguna vez habló también Alejandro Bernal de esto, que son las famosas huellas del río Paluxy en Estados Unidos, donde en un mismo estrato geológico aparecen huellas de dinosaurios y de seres humanos hace 60 millones de años. Pero claro, y esto, perdón Juan, pero discúlpame que te interrumpa porque quiero agregarlo a lo que dice Alejo y lo que decías tú, que lo encontramos en la gliptoteca de Ica, recuerda, a un ser humano ahorcajada sobre un dinosaurio como si lo tuviera domesticado, como si le sirviera de cabalgadura. Entonces entendería que lo de Paluxy es lógico, lo iba cabestreando entonces, de alguna manera. Mira, ¿tú quieres ver un dinosaurio en una piedra, en una piedra de Ica? Dame 3 segundos.
Podéis seguir hablando, que no os preocupéis. Maravilloso observar estas evidencias, como por ejemplo la piedra que Juan G. nos va a mostrar en este momento. Lo que estoy mostrando lo voy a describir. Faltan 2 minutos, ¿vale? Lo voy a describir. Esto me lo regaló una hija del doctor Cabrera. Luego comentamos, bueno, en 2 minutillos no creo que me dé tiempo. Básicamente, la biblioteca en piedra de Ica es que en la ciudad de Ica, en Perú, hubo un año que de repente llovió, que no llueve nunca, y salió la rambla del río y unos señores recogieron unas piedras con grabados y se las dieron al doctor Cabrera. Y en esas piedras, esta, repito, estaba en el museo, me la regaló la hija, lo que voy a describir es cómo es esta piedra. Y lo voy a hacer justo después de la publicidad porque ya estamos llegando al fin de este bloque. Así que vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. ¿Pensáis que realmente vivieron los hombres con los dinosaurios? Pues hay diferentes pruebas que nos indicarían que sí. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y le estaba comentando, como este programa lo estamos haciendo desde la casa, y yo aquí en mi casa tengo 3 piedras de Ica, para ser exacto, 3 no, 4. Y tengo una, que es la más grandota, y lo que aparece es lo siguiente. Aparece un dinosaurio que está como tirando desde la boca con una especie de red, como si fueran a coger peces o algo en un lago, y este dinosaurio tiene además como una especie de aparejo aquí, ¿vale? Tiene una especie de aparejo en la que se podrían subir hombres. Y si le doy la vuelta ya, básicamente lo que se ve es la cola del dinosaurio, como si los dinosaurios hubieran trabajado con los seres humanos. Sobre las piedras de Ica hay, bueno, unas polémicas tremendas. Te voy a proponer, hagamos un programa sobre las piedras de Ica. Sí, podemos hacer un día un programa sobre las piedras de Ica y hablo con alguien más que haya estado en Ica. Yo he estado en Ica 2 veces. He estado en el museo de Ica 2 veces. Porque de allá me sorprende los trasplantes de corazón y de cerebro. Me sorprende. Aparecen operaciones quirúrgicas que a día de hoy se nos antojarían imposibles. Aparecen una piedra, por ejemplo, también como una especie de observatorio astronómico. Aparecen esas figuras... como alguien con un telescopio. Sí, aparecen estas figuras de dinosaurios como esta que tengo yo. Luego aparecen también otras piedras que son más normales, donde aparece, por ejemplo, pues un señor que está con una llama. Y cosas así, que tengo también otra piedra en ese sentido, ¿no? Con una mazorca de maíz. Pero, por ejemplo, hay otras que son re loquísimas. Pero re loquísimas es como esta que os he enseñado, o otra que tengo, que es una locura, o sea, yo creo que es todavía más loca, porque es un reptil con cabeza humana. Y además ese reptil con cabeza humana tiene como una especie de casco puesto. Esto... décadas y décadas antes de que se hablase de los famosos reptilianos y las vainas y tal, que es verdad que aparecen también esas figuras, que también son otros opar, ¿vale? De la cultura Ubaid hace 7000 años. En el asentamiento arqueológico de Yarmo en Irak aparecieron unas figuras donde se ve una mezcla entre hombre y reptil, y además se ve a una de las hembras reptil amamantando a lo que sería un niño humano, como si fueran nuestros creadores. Esas piezas también las podéis buscar, ¿vale? Si ponéis cultura Ubaid, asentamiento arqueológico de Yarmo, que son una auténtica locura. Y esto, por ejemplo, de la biblioteca lítica de Ica es una locura, pero es que en Angkor Wat, en Camboya, en el templo más grande del mundo, aparece una figura también de un dinosaurio tallada allí, pero es que se ve clarísimo que es un triceratops. O sea, esto es una auténtica locura, pero es que las pruebas están ahí. Aparecen también, no recuerdo el nombre ahora mismo, unas pinturas en Perú, hombres junto con dinosaurios. Y hay también un dinosaurio en una pintura rupestre en Mesa Verde, en Estados Unidos, en el estado de Utah.
donde están los Hopis. Entre otras cosas, Utah es un venero de cosas extrañas. Ese es uno de los estados en donde se encuentra. Mira, esto de Antelope Springs es en Utah. Sí. En Utah, yo creo que en no Utah, lo sabía. Sí, porque es que cuando ves ese estado que es un estado desértico, ves esos ¿cómo se llaman? Esos monolitos, no digo monolito porque sea pues sólido, sino esas estructuras geológicas que emergen y que parecen pequeñas montañas. Ahí se encuentra de todo. Sí. Sí, no, es muy loco. Y ahí estaban los Hopis, además, que nos hablan de los famosos hombres hormiga y de dioses que llegaron desde el espacio y los dibujan en las pinturas de Mesa Verde, llevándonos a un pasado fantástico donde los dioses vivían en la Tierra, pero unos dioses que eran muy extraterrestres. Y no deja de ser curioso que en una de esas pinturas se ve un dinosaurio, pero de forma perfecta. Creo que he hecho un pequeño repaso, ¿no? O sea, tanto en Perú como en Mesa Verde, y luego el de Angkor Wat, que ese es el que deja a todo el mundo loquísimo. Porque no hay en la cultura Khmer otra representación similar, parecida, que digan, no, pues es que intentaron hacer un animal de no sé qué. No, es un dinosaurio que se ve clarísimo. Entonces es como si de repente hace cientos de millones de años hubieran acontecido diferentes hechos que realmente nos hicieran que tuviéramos que reescribir la historia. Y esto me parece algo fabuloso. Pero se me había olvidado darles un dato en torno a las huellas fósiles de Meister. Resulta que la sandalia tiene 32 centímetros de largo por 11,25 de ancho y, ojo, 7,5 de profundidad en el talón. Y no era una suela cualquiera, sino que tenía tacón además. Quería dejarte eso. Es una locura, ¿no? Y además el tacón, y además tiene más profundidad en el tacón porque es donde primero apoyamos el peso. Claro. Y siguen diciendo, como este amigo del que estabas hablando, Alejo, que es un capricho de la naturaleza. Desconchamiento, supuestamente. Un desconchamiento. Yo no me lo creo. Yo creo que realmente pasaron cosas en la antigüedad que no entendemos. Hay otra historia de la que os queríamos hablar hoy, que es, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de las esferas de Klerksdorp, que eso es en Sudáfrica. Es el OPAR, el objeto fuera de tiempo más antiguo que existe, ya que nos tenemos que ir ni más ni menos que hace, esto ya da hasta risa, 2.800 millones de años. Las esferas, que hay unas 200 esferas, han ido apareciendo desde los años 50 en una mina de diamantes que hay cerca a esta localidad, a Klerksdorp. Y crearon infinidad de polémicas, y si ponéis artículos hay unas polémicas en torno a estas esferas tremendas, porque el hecho es que, parece ser que son una aleación de limonita y de pirita, y a lo mejor se podría llegar a explicar, aunque eso sí, no han aparecido similares en ninguna excavación de diamantes del mundo, no ha aparecido nada absolutamente similar. Pero lo más extraño de estas esferas es que casi todas llevan una línea horizontal que las recorre perfectamente por el diámetro, además están pulidas, y algunas en vez de una línea tienen dos líneas. Eso es algo lo más... así como si fuera un ecuador. Sí, como la línea del Ecuador, sí. Algunas tienen una y otras tienen dos. Y entonces aquí nos metemos en todas las polémicas. Las polémicas son las siguientes, que es que algunas de estas esferas se pusieron en el museo de Klerksdorp, de esta pequeña ciudad surafricana. Y una noche un vigilante del museo dice que vio una esfera girando sola y se murió de miedo y se montó una que ni te cuento. Otra vez intentaron saber, para que no hubiera tanta polémica, abrieron una de las esferas, la partieron en dos. Y apareció como una cosa espumosa que en pocos segundos se vaporizó y no pudieron tomar una muestra de eso. Y entonces a partir de aquí 1000 peleas de los geólogos que sí, que eso puede ser una aglomeración de esos miles de millones de años, porque ahí aparecen los diamantes y entonces pues resulta que la limonita y la pirita se pusieron así en forma de bola.
pero a mí no me queda claro para absolutamente nada, porque tampoco se ha hecho digamos, estudio, o sea, son tan polémicas que no se han puesto a hacer estudios tampoco profundos sobre las esferas de Kersdorf. Y es una cosa muy loca, hay gente que dice, no, pues estos son restos de alguna civilización antigua o de una visita extraterrestre que hubo aquí en la Tierra y no se sabe por qué pues llevaban ese tipo de artefactos y no sabemos además qué funcionalidad tendrían. El caso es que, repito, la datación nos lleva a 2.800 millones de años. Son unas esferas pequeñitas, entre 2,5 centímetros y 10 centímetros. Y para mí... Algo así como unas especies de canicas. Correcto, canicas, Exacto. porque la más grande es de 10 centímetros. No hay más de 10 centímetros. O sea, no son grandísimas ni mucho menos. Y es como si a lo mejor esas esferas, esas bolas, fueran parte de un mecanismo mayor que se perdió. Que esa es otra, un engranaje, efectivamente. Pero la pregunta es esta. Yo honestamente no sabía de la existencia de esto. La pregunta es, ¿las esferas están lo suficientemente pulidas como para decir son una creación humana o de una inteligencia superior? Es decir, que hayan sido sometidas a un proceso de esmerilado o simple y llanamente rebanadas. No sé, no sabría decirlo. De un pulimento. Hay muchas de ellas que no es que estén pulidas, están súper pulidas. Tienen un brillo que no parece, o sea, parece níquel, algunas parecen incluso de acero, ¿vale? Otras no, otras están deterioradas, pero hay muchas que están pero perfectamente pulidas. Y la pregunta es, 2.800 millones de años, en el proceso de formación del planeta Tierra, estaríamos hablando de que era la época más o menos en la que se estaban ajustando todas las piezas, se estaba empezando a evaporar todo ese material caliente, se estaban formando las nubes para hacer los océanos. Si hablamos de 2.800 millones de años, sí, entendiendo que la Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, sí. Sería en la mitad de su proceso evolutivo. Sí, que ya habría vida en la Tierra y demás. No sé, no soy geólogo, no soy un experto para decir qué tipo de vida habría o no habría, pero efectivamente estamos hablando de una época en la que no creo que hubiera ni siquiera muchos animales complejos. Células eucariotas, pero no habría organismos muy complejos. Es posible que hubiera algo más y que hubiera vegetación y tal, no lo sé, porque no soy ni biólogo ni geólogo. Pero sí, 2.800 millones de años es una auténtica bestialidad. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juan, algo muy interesante y que le suma más misterio a estas esferas de Kersdorf es que un profesor de Sudáfrica, Christoph Wissenhoff, este hombre hace parte de una prestigiosa universidad allá en Sudáfrica, comenta lo siguiente: en efecto le hizo datación, hizo un estudio a estas esferas, dice que en efecto son de limonita, pero que el lugar en donde se encontraron es muy disímil a otros lugares donde se ha hallado limonita en Sudáfrica. De acuerdo a Wissenhoff, lo que pasa es que estas esferas fueron encontradas en nichos individuales, cuando normalmente cualquier cosa hecha con limonita se encuentra en aglomerados, en una cantidad más ingente. Así que este simple hecho desde el punto de vista geológico ya es desconcertante, Juan G. No, pero es que perdón que te interrumpa, Juan G. y Alejo, eso me lleva a pensar casi como que si uno entra a un banco y tiene una casilla en la que guarda sus objetos y a continuación hay otra casilla, es decir, casi que hubieran colocado cada una de estas esferitas, las hubieran colocado en compartimientos diferentes. Eso Exacto. Ya de por sí nos está indicando que habría un proceso predeterminado, en principio concebido de esa manera para poner cada una en su propio espacio. No como dices, aglomeradas, tiradas todas ahí como un montón. Es que es muy loco, eso también muy loco, porque no están en un conglomerado de piedra de presión de hace 2.800 millones de años, sino que estaban individuales, repartidas, han ido apareciendo durante décadas. O sea, es una cosa muy loca. Y cada una en su nicho. Sí, y luego fíjate que los mineros lo que buscan no es eso, los mineros están buscando diamantes, pero simplemente les parecieron a los mismos mineros que están todo el día ahí, gente que se pega ahí toda la vida, les parecieron tan extrañas que salieron y dijeron, oiga, ¿esto qué es? Que es que esto parece artificial. O sea que no lo han encontrado geólogos, ¿eh? Han sido mineros de diamantes. Y la otra es que aquel vigilante vio una de ellas girando sobre sí misma, como si tuviera movimientos de rotación. Sí, que estaba girando y el tipo enloqueció. El tipo se volvió súper loco, llamó por teléfono de todo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Porque dice que eso giró, que una esfera estaba girando sola.
Y entonces otro día abrieron otra y como te dije, dentro tenía como una especie de espuma que se vaporizó. Juanje, lo que dice Visehov sobre esto es, miren, o sea, esto no tiene un orden natural. O sea, desde el punto de vista natural, esta limonita no se halla de esta forma. Este es un hallazgo totalmente disímil, como si alguna planeación, una inteligencia detrás hubiese colocado a estas esferas en un compartimiento individual. Muy interesante lo que dice Visehov. Sí, es que es una cosa muy loca. Y nos vamos a una época en la que yo no sé ni qué vida habría en la Tierra, pero vamos, no creo que tuviera una tremenda complejidad. Entonces, ¿es un resto de una visita extraterrestre? A mí es lo único que se me ocurre. A Quizás mí también. sí, A mí también. me pueden decir loco o lo que sea, pero para mí eso sí que ya no Pero, es pero humano. tranquilo, Juan, que ya tenemos el título que mejor tenemos y que más nos merecemos, que estamos locos. Sí, pero somos locos Estamos, simpáticos, no pasa nada. sí, sí, es que para uno, de acuerdo con la racionalidad que ahora se maneja, el pragmatismo que tenemos, los locos que todavía soñamos con cosas inverosímiles, tenemos que ser catalogados como eso, como locos, como no. No, y luego una cosa, mira, yo creo que el periodismo de misterio, cuando hace programas como este, creo que hacemos algo muy bonito por lo siguiente, por el simple y sencillo hecho de que a día de hoy, cuando los seres humanos no están de acuerdo sobre una cuestión, se polarizan y se matan. Y nosotros aquí simplemente estamos exponiendo hechos, damos nuestra hipótesis, que puede ser equivocada, pero eso sí, todo lo que hemos dicho se puede tocar, se puede ver, se puede fotografiar, está en museos, la copa de Licurgo existe, eso no lo explica nadie, la espada de Guyán exactamente igual. Yo tengo un tío mío que es científico y le mandé un vídeo que hice en mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra, hace mucho tiempo, que era 5 objetos imposibles de explicar por la ciencia. Y me dijo mi tío, efectivamente, esos 5 no nos explica ni Dios. O sea, ¿cómo haces un bronce que no se oxida en 2500 años? Si es un bronce normal y corriente como el que conocemos, tiene que estar oxidado. O sea, no hay opción B. Y además que guarde el filo. La copa de Licurgo, leche, o sea que hace falta una tecnología tremenda y además que no se replicó en la historia un objeto de vidrio, ni siquiera parecido. O sea, ni parecido. Lo de las sandalias, que tú no se has comentado, la huella de sandalia de 500 millones de años. Pues, ¿qué hacemos si está ahí? Pues hay que hablar de esto, ¿vale? Y luego ya cada uno pues que ponga sus hipótesis. Y las esferas de limonita y pirita de Kelsdorf, igual. O sea, los mismos mineros, que hay gente que está todo el día excavando, como he dicho, la sacaron diciendo, esto no es un diamante, pero es raro de pelota. O sea, más claro el agua. Y vamos a seguir por este paseo con OPAR y cierto tipo de cosas. Para mí, el OPAR que va a contar ahora mismo Alejandro Bernal es de los más locos, si no el más loco que existe. ¿Qué es lo que apareció en el río Narada, Alejandro Bernal? Pues Juanje, para contextualizar a los oyentes, era el inicio de la década de los 90, había caído la cortina de hierro o el telón de acero, como ustedes dicen en Europa, y resulta, Juanje, que hubo una bonanza de personas que comenzaron a buscar oro, pues obviamente para generar ganancias, y comenzaron a realizar una serie de exploraciones en el este de los montes Urales, específicamente en el río Narada, Juanje, y no encontraron oro, pero sí hallaron unos objetos en forma de espiral y con constitución de metal, Juanje, algo muy extraño. Ellos, mientras estaban buscando el metal precioso, encontraron varias piezas de estas características, algunos de ellos las desecharon, otros las guardaron porque les parecía extraño, incluso llegaron a pensar que quizás se trataba de algún reloj suizo, algún mecanismo que de pronto alguien había dejado ahí, Juanje, hasta que estos vestigios, estas extrañas espirales de metal, cayeron en manos de instituciones científicas, en este caso de Finlandia y de Rusia, Juanje. Y los hallazgos y los análisis son sorprendentes. Para describírselo a los oyentes, básicamente se trata, les reitero, objetos en espiral de metal que van de los 3 centímetros a los 3 milímetros
De acuerdo a los exploradores que los encontraron, los hallaron en profundidades que van de los 3 a los 12 metros en el río Narada, allá en los montes Urales, Juanje. Y aquí es donde entra la Academia Rusa de Ciencias y realmente suscita uno de los más grandes enigmas desde hace décadas. Resulta, Juanje, que someten a estas piezas a un análisis y se percatan que están constituidas por tungsteno y otros metales como el cobre. Lo que dicen los expertos de la Academia Rusa de Ciencias es que el tungsteno, al ser un material muy denso y un alto peso atómico, únicamente se puede producir bajo una fusión de más de 3.410 grados centígrados. Wow. Es decir, es algo que por la naturaleza es prácticamente imposible de encontrar. Es imposible que se forme una pieza de tungsteno, Juanje. Es tan así que la Academia Rusa de Ciencias emitió un comunicado oficial, lo pueden ustedes buscar en Google, se llama el informe pericial 18485 del 29 de noviembre de 1996, para que se den cuenta que está el dato completo, Juanje, y les voy a leer textualmente la conclusión de los científicos rusos. Dice así: los datos obtenidos permiten pensar en la posibilidad de una tecnología de origen no humano a la hora de analizar estas piezas. Profundizaron sus análisis y también determinaron, Juanje, que la datación de estos objetos iría de los 20.000 a los 318.000 años, dependiendo de la profundidad en donde fueron encontrados, porque algunas de estas piezas, les reitero, las encontraron en distancias de los 3 a los 12 metros de profundidad. Los que están más al fondo, Juanje, incluso superan los 300.000 años de antigüedad. Estos extraños objetos del río Narada, Juanje, algo que pone a la historia de cabeza. No, es que es una cosa súper loca. Yo esa historia la leí hace muchos años y cuando vi la fotografía, porque realmente esto parece nanotecnología también, o sea, espirales muy pequeñitas, el hecho de que estén hechas de tungsteno, que hace falta más de 3.000 grados para fundir ese metal. El hecho también de decir, bueno, en la antigüedad hubo algún mecanismo, alguna cosa que utilizara este tipo de piezas, que algo que se destruyó y está por allí. Tampoco. No hay absolutamente cómo coger esta historia por ningún lado que tenga lógica, salvo, como dijeron esos científicos rusos, que esto pudieran ser incluso restos de visitas de otros mundos, porque es que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué opina mi amigo Néstor? Estaba pensando aquí en el tungsteno, que entre otras cosas es un sustituto del diamante cuando se busca una punta para hacer un taladro, poder penetrar cualquier cosa, porque es tan dura como el diamante, cualquier cosa de tungsteno. Y estaba pensando en estas espirales y me decía, ¿pertenecen a algún mecanismo de un aparato mucho más complejo? ¿Son ruedas, digámoslo, ruedas sueltas? ¿De qué se trata? ¿Para qué podrían servir? Y mucho más, estaba pensando, nada más que estaba yo tratando de ver el interior de un bolígrafo que quiero mucho, que me lo regalaron, no he podido encontrarle la mina que llaman. Y entonces, no sé, me puse a pensar que sería algo así como esto. Es eso, pero mucho más pequeño y de tungsteno. Correcto, una espiral como la que llevan algunos bolígrafos, esferos, como decís aquí en Colombia, pero mucho más pequeño. ¿Sí? Un resortico como este, míralo acá. Eso es. ¿Se ve bien? Sí, lo estoy viendo eso perfecto. Es. Entonces, cuando estabas hablando de eso, yo pensaba, ¿será una espiral como de estas características? ¿Alguien estaría vendiendo bolígrafos en aquella época? Hace 10.000, 20.000 años, o sea, es que esto es... Sí, hace 300.000 años. 300.000 años. Vendiendo bolígrafos hace 300.000 años. ¿O era la cuerda de un reloj? ¿Qué era? Yo creo, igual que dijimos lo de las esferas de Kersdorf, que es parte de un mecanismo mucho más complejo. Y por lo que sea, solo quedó eso. En mi hipótesis no lo puedo demostrar, claro. Ni mucho menos. Pero forma parte de un engranaje. Y luego, sobre todo, que estamos hablando de cosas muy únicas. Nunca más en ningún lugar del mundo ha aparecido algo como esas espirales de tungsteno del río Narada. Nunca en ningún otro lugar del mundo. Nunca en ningún otro lugar del mundo ha aparecido
algo como las esferas de Kelsdorf. En ningún lugar del mundo ha aparecido una pisada de 500 millones de años como la que nos narró nuestro amigo Néstor Armando Alzate. Entonces son cosas tremendamente únicas y eso nos hace pensar que la explicación no es tan fácil. Sí, sí. ¿Quién hizo un resorte de estos sabiendo de la dureza del tungsteno, como decía, sometidos a miles de grados centígrados? Eso es imposible. Que no nos vengan a decir ahora que es otro capricho de la naturaleza, Alejito. Néstor y Juanje, resulta que sometieron a más pruebas a estos extraños espirales del río Narada, Juanje, en este caso una institución científica de Helsinki en Finlandia, y encontraron un metal muy extraño llamado molibdeno, que de hecho es bastante inusual hallarlo en la naturaleza. Es decir, no solamente tiene tungsteno, que de por sí es extraño, sino también tiene fragmentos de molibdeno. No, es una cosa auténticamente de loco. Bueno, señores, ¿qué opinan? Sus preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. ¿Qué opináis? ¿Son restos de visitas de seres de otros mundos o una tecnología humana antigua que se perdió? Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy dando un paseo por la historia más sorprendente, la historia de nuestro planeta, que ni siquiera sé decir si es la historia de la humanidad o incluso restos de visitas de seres de otros mundos, objetos a todas luces imposibles, pero que sin embargo están ahí, los podemos tocar, se pueden intentar analizar, fotografiar y son un desafío para la ciencia, para la historia y para todo lo que es el entendimiento y la racionalidad. Y vamos a seguir con algo que es un clásico, que seguramente habréis escuchado. Es un tema que tratamos hace muchísimo tiempo aquí en Noche de Misterio, pero como mi buen amigo Néstor ha hecho un vídeo sobre esto, que además creo que tiene una cantidad de miles de reproducciones brutales, es que si hay un país que te deja loco, es Egipto. No tengáis ninguna duda. Caminar por sus templos, ver esas pirámides y ver cada 2x3 una tecnología que te desafía, pero que sin embargo está ahí y que conformó la civilización más longeva de la historia, 3000 años de historia. Y hay un templo muy particular que es el templo de Déndera. El templo de Déndera es un templo que está hecho en honor a la diosa Hathor, la diosa de la felicidad, de la música, de la danza, de la creatividad. Es un templo tan especial que cuando llega uno al templo, allí tienes una piedra con un personaje muy curioso que es el dios Bes. El dios Bes, que no es egipcio, es asirio, que es un demonio que se va con los ángeles y que sirve para espantar a otros demonios. Y es así porque como es el templo de la felicidad, de la alegría, de la creatividad, no podía entrar absolutamente nada negativo. Algo así como una gárgola, algo así como una gárgola. Es más chistoso, Néstor. Mira, te lo voy a enseñar, que tengo uno por aquí. Ahí viene Juanje con ese gran hallazgo que nos complementa esto con el dios Bes, por favor. El dios Bes lo voy a describir. Es pequeñito, rechoncho, tiene tripa, es barrigón. Con la mano se está tocando los genitales, porque como una de las maldiciones que había en la antigüedad es que fueras estéril o que no se te empinara, pues el dios Bes tiene un pene tremendo y se toca los genitales diciendo: maldíceme que mira lo que tengo en la entrepierna. Y además está sacando la lengua porque se ríe del mal. No le puede hacer daño la oscuridad, lo oscuro, las maldiciones. Lo increíble de esta pieza arqueológica es que en Egipto solamente la vais a ver de una forma clara en el templo de Déndera. Hay piezas arqueológicas del dios Bes hasta en la isla de Ibiza. Se utilizó durante 3000 años en todo el Mediterráneo. Era el contra las maldiciones más famoso del Mediterráneo. Repito, no era egipcio, era asirio. Nació en la antigua Siria. Es una cosa súper loca. Discúlpame una cosa. Este
idolito, por este dios, pues, o esta figura, me recuerda mucho que en la antigüedad tenía un enorme valor lo que tenía que ver con la fertilidad, por lo tanto los testículos, de hecho los testículos eran el símbolo de virilidad de cualquier hombre, y por eso, por ejemplo, la palabra testigo viene de testículo. Cuando en Roma, en un juicio, querían que alguien jurara, ahora nos ponen a jurar sobre una Biblia. No, en aquella época se cogían, perdón por la expresión, se cogían los huevos en la mano, y entonces ahí levantaban la otra y decían, casi que juro, pero juro es porque soy un hombre, soy un varón. Entonces supongo yo que también tiene como esa connotación, es decir, que esto es lo que me distingue, soy capaz de enfrentar cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que es una figura que tiene 5.000 años de historia. 5.000 años de historia. Es una locura, Néstor, porque además, vamos a ver, es muy extraño que tú veas un amuleto o un símbolo mágico de una cultura asimilado en otra. O sea, los amuletos de la cultura celta y tal son de la cultura celta, los de la egipcia son la egipcia, los de la íbera son la íbera, los de, bueno, así, ¿no? Los del Sáhara son del Sáhara. Este no. Este era tan famoso en la antigüedad que fue pasando de país en país y de cultura en cultura. Es una algo cosa... así como un símbolo universal, entre comillas. Sí, puede ser en universal. todo el Mediterráneo. Sí, es una cosa muy loca, pero el origen, repito, es asirio. Bueno, pues tú entras al templo de Dendra, que te encuentras a este personaje, que todos los años cuando llevo a la gente al templo de Dendra, todo el mundo se hace fotos al lado del dios Bes cuando les cuento esta historia. Bueno, y llegas al templo, tú entras al templo. Y una vez entras al templo es muy espectacular. Para mí es el templo que más me gusta de todo el recorrido en el Nilo. Vas a estar allá en septiembre, ¿cierto? En septiembre. Si Dios quiere, el 22 de septiembre estaré por allí, del 22 de septiembre al día 1 de octubre. Te llevo las maletas. Me ofrezco voluntario, te llevo las maletas. Listo. Me voy detrás de ti llevándote las maletas. Vale. Tú entras en el templo de Dendera. Alejo por ese lado si no oye, te das cuenta. Por ese lado no oye nada. Y entonces... Bueno, pues el templo es muy espectacular porque llega y han podido restaurar la primera sala, porque estaba todo muy mal, porque hicieron fuego durante siglos los antiguos cristianos. Y bueno, pues es de un azul que te llena los ojos, las caras de la diosa Hathor en los capiteles de todas las columnas. Entra y es un templo que es único en Egipto por dos razones. Porque tú llegas al templo y hay un punto que puedes subir o por la derecha o por la izquierda, subes hasta una terraza en la que no se sabe qué rituales se hacían y ahí hay una pieza arqueológica, bueno, la réplica, porque la original está en París, está en el Louvre, estaba el zodíaco de Dendera, la primera representación clara de un zodíaco que tenemos en la historia, porque en ese templo los sacerdotes se hermanaban con las estrellas para decir el futuro de los hombres. Esto es único, no lo vas a ver en ningún otro lugar en Egipto. Y además de eso, resulta que el templo tiene una cripta para hacer también algún tipo de ritual que no sabemos qué era. Y esa cripta que te metes, la entrada es muy claustrofóbica, la entrada es de 70-80 centímetros. Te metes en un pozo, te tienes que poner a gatear, 1 metro, pero tienes que gatear, si no, no puedes entrar. Gateas y luego ya bajas una escalerita y hay un pasillo doble, a derecha e izquierda. Pues si coges el pasillo de la izquierda y llegas hasta el final, ves una cosa que es rara, pero rara, y que tampoco vas a ver en ningún otro lugar de Egipto. Y es unos personajes muy extraños cogiendo lo que a todas luces parece una bombilla. Algo rarísimo. Y esto lo ha relacionado la gente con el hecho de que en las tumbas del Valle de los Reyes, que hay una, la más profunda, tiene 100 poco metros, no hay restos, o sea, las pinturas están perfectas y no hay restos de herrumbre, de que hubieran tenido ningún tipo de vela o algo encendido. La pintura está perfecta y si se iluminaban con espejos de cobre, como ha dicho alguien, al segundo espejo, por la absorción de la luz, ya no ves absolutamente nada de nada. Bueno, pues esto
mucha gente piensa que eran objetos que realmente daban luz. Y es más, hay textos, por ejemplo, uno de San Agustín que dice que en Alejandría había una lámpara que no se apagaba ni con el agua, ni con el viento, ni con absolutamente nada. Una luz que era una cosa que les sorprendió, como si los antiguos egipcios hubieran tenido esa tecnología. Néstor. Y acuérdate que en la tumba de la hija de Cicerón de Aurelia, también al abrir la tumba encontraron que estaba iluminada de manera perenne, pero al entrar en contacto con el aire se apagó esa luz. Pero es exactamente lo mismo, y ningún resto de hollín, de humo, absolutamente ningún chamuscado, nada que pueda indicar que aquí se iluminó con una tea, se iluminó con un hachón, nada, no, es imposible, es imposible. Es como una de las teorías es que tenían algún tipo de líquido o de mezcla química superpotente que podía crear un mínimo de electricidad. Esa es una de las teorías que hay. Pero tú en el vídeo que hiciste en tu canal, en Néstor Armando Alzate y Lógico, ¿qué comentaste sobre las bombillas de Dendera y tu visión sobre esto, Néstor? Sí, cuando miras bien la escena, ves que la bombilla es alargada como en forma de bulbo, como un bulbo alargadísimo. Como una berenjena. Exactamente. O como un pepino, diríamos aquí, alargado. Y en la parte inferior, en el extremo, existe como una especie de capuchón en forma de flor de loto. Y resulta que de ahí sale un cable que se extiende por el piso hasta un aparato que es más o menos un cuadrado de un metro más o menos de alto. Y ahí entra y conecta, lo que indicaría es que estaba conectado a un transmisor potente o a un, no sé cómo llaman esos aparatos, Alejo es el que sabe de eso, pero adentro una batería. También, una batería. Pero adentro sale del bulbo en donde está conectado ese pepinillo, por decirlo de alguna manera, o berenjena, y resulta que de ahí sale una especie de hilo que muchos asimilan como si fuera una serpiente, que tiene al final algo como en forma de leve espiral, que ese sería simple y llanamente el dispositivo, el filamento para iluminar. Ahí lo que uno ve, lógico que si hubieras visto esto antes de la invención o el descubrimiento de la electricidad o de la bombilla, de haber construido la bombilla, uno podría decir, sí, debe ser un objeto de culto. Pero una vez que conoce la electricidad, dice, no, es que esto tiene que ser una bombilla, esto no puede ser otra cosa. Independientemente de que digan que es el huevo del cual sale ¿cómo es? La diosa Hathor, o que sale Tot, o que sale uno de esos dioses, no recuerdo cuál de ellos, que saldría de ahí, que era un huevo que iba a ser eclosión. Uno podría pensar eso en aquella época, pero una vez que uno conoce la electricidad, sin lugar a dudas, cualquier persona del siglo XX o del siglo XXI, a la que no se le dé ninguna información y lo lleves allá y lo pongas frente a esto, dirá, eso es una bombilla. Es muy loco porque además de eso en el templo, Néstor, y es único también en Egipto, por los pasillos que he dicho que se sube arriba donde estaba la zona dedicada a la astrología, vas a ver un símbolo que ese sí ya es igual que el de una bombilla. Lo ves en pequeñito, ¿vale? Así, circular, como una bombilla moderna, como las antiguas, las que inventó Edison. Y dentro como tiene, en forma de aguacate. Sí, y dentro tiene dos palitos, sí. Dos y eso filamentos. Tampoco lo vas a ver en ninguna otra parte en Egipto. Y esto data de hace 4.000 años. Creo que era Nectanebo el faraón, algo así, ¿cierto? Bueno, la reconstrucción del templo juraría que es tolemaica, de la época de los Ptolomeos, pero el templo es muy antiguo. Ten en cuenta que los egipcios, el lugar donde ponían los templos era porque pensaban que allí había sucedido algo con respecto a sus dioses. O sea, si hacen el templo porque ellos estaban convencidos de que Hathor vivía ahí. No son lugares escogidos al azar, sino que son lugares específicos, como sucede con las pirámides, como sucede con las mastabas, como sucede con el Valle de los Muertos, con Amarna.
Todo Claro, obedece a algo específicamente de tipo geomagnético o algo por el estilo. sí, porque para ellos sucedió algo ahí respecto a la época en la que los dioses vivían en la tierra y por eso se consagra el templo de esa forma. Y todos los años se hacen peregrinaciones a ese templo, pues para pedirle a la diosa Hathor o para pedirle al dios Edfu o lo que sea. La gente no es consciente cuando está haciendo el recorrido por el río Nilo, que está haciendo una peregrinación que tiene 5.000 años de antigüedad. Y es más, es muy curioso porque si tú vas al espectáculo de luces y sonidos del templo de Karnak, porque los egiptólogos sí lo tienen claro, el discurso, la charla del templo de Karnak, que está aprobado por el ministerio, obviamente por el Ministerio de Arqueología egipcio, el Ministerio de Antigüedades, arranca diciendo: bienvenidos peregrinos del Nilo. La gente es que no es consciente y los guías no se lo cuentan a la gente, y historias y tal, pero no es así, o sea, es algo súper, súper loco. Y entonces ver eso ahí, que yo además relaciono el tema de las bombillas de Dendera y de la electricidad en la antigüedad con otra pieza que se encontró. Otras piezas que se encontraron, no ahí, sino que se encontraron en Bagdad por un arqueólogo que se llamaba Koning en los años 30 del siglo pasado, que es unas vasijas pequeñas de barro y dentro tenían un tubo de plomo con zinc, con una vara de hierro y en la parte de arriba cobalto, que esto es tan sencillo como que tú le echas ya eso, jugo de limón, o le echas jugo de naranja, o le echas zumo de uva, y si lo conectas, esto te da 2 voltios. Pero esto es tan así, que esto da 2 voltios de potencia, que yo tengo un pariente, no voy a decir quién, que es profesor en la Universidad de Química, y eso es una de las cosas que le encarga y le enseña a sus alumnos. Le dice: mira, ¿cómo se puede hacer electricidad de una forma muy sencilla? Está esta pieza arqueológica, él lo hace hoy día con tarritos de plástico y efectivamente tú a eso le pones jugo de limón o de uva o de naranja y te da de algo que sea cualquier cítrico y te da 2 voltios. Entonces, ¿para qué querían esta electricidad o para qué la utilizaban? Porque además son 2 voltios, pero si pones 20 baterías son 40 voltios. Entonces se piensa que porque con eso galvanizaban metal, en concreto plata. O sea, metían objetos que no eran de plata y con polvo de plata hacía que la plata se le pegara, porque hay objetos galvanizados en la antigüedad. Pero para mí otro gran misterio. ¿Quería comentar algo, Néstor? Sí, lo que pasa es que me hiciste acordar de algo. Este es un libro hermoso que yo amo y está más desbaratado. Mira esto, vuelto nada, pues todo desbaratadito, pero justo por eso, porque como acabas de hablar de las pilas de Bagdad y demás, mira lo que me encuentro aquí. Una bujía de 500.000 de años. En las montañas de Costco, en California, se encontró un objeto que tiene estoy leyendo, ¿no? Se encontró un objeto que tiene un sorprendente parecido con una bujía actual. Según un geólogo que estudió las incrustaciones de conchillas fósiles que la envolvían, el objeto tendría por lo menos 500.000 años de antigüedad. Una bujía en Costco, en la localidad de Costco, en California. Pero es que lo ves y es perfecto. La cerámica y en el centro lo que tienes es como un filamento de cobre grueso. Claro, claro. Entonces quería anexarle a lo que estabas diciendo y a esto de las bombillas de Dendera. Porque es que esto definitivamente, volvemos al cuento, nosotros decimos mucho en Antioquia que me cuenten una película de vaqueros, porque no te la puedo creer de otra manera. A mí me van a decir que eso no es una bombilla, que estamos locos. Sí, que estamos locos, Lucas, pero es que muéstreme una alternativa, pero que sea racional, no el viejo truco, ¿sí?, de decir que no, era un elemento ritual. Cuando no tienen una explicación, estos arqueólogos ortodoxos, cuando no tienen una explicación, recurren siempre al culto de los dioses. Y ya, con eso solucionan el problema. Yo soy de lo del principio de la navaja de Ockham. Si eso parece una bujía, que es una bujía. Si eso parece una bombilla, que es una bombilla. Que es lo más sencillo. Alejandra Bernal.
Y en específico sobre lo que tú dices, Juanje, en los 70 hubo un par de investigadores austriacos, Peter Krasa y Reinhard Habeck, quienes llegaron a comentar que en efecto esta bombilla de Dendera muy posiblemente hizo parte de un gran dispositivo con el cual los antiguos egipcios utilizaban electricidad. Ahora bien, ¿para qué la utilizaban? No se mojaron a dar una hipótesis al respecto. Y algo muy interesante, Juanje, es que comparaban a la bombilla de Dendera con un dispositivo que se conocen como los tubos de Geissler. Resulta que estos tubos, Juanje, fueron inventados en 1857 por Heinrich Geissler, un físico alemán, para demostrar en un tubo de vidrio cómo funcionaría la electricidad, cómo iluminaría, le reitero, un invento del siglo XIX. Y de acuerdo a estos investigadores austriacos, básicamente la bombilla de Dendera sería una especie de tubo de Geissler a la antigua. Porque sí, además hay otra cosa, y es que mientras ustedes están contando estas historias, necesariamente uno tiene que concluir, y es que quienes construyeron esto, quienes hicieron todas estas obras, uno tiene que imaginar que las hicieron cuando ya el edificio estaba construido. O sea, que cuando descendés a una oscuridad densísima, porque no hay por dónde entre la luz. Y por lo tanto tiene que haber una iluminación artificial, quiérase que no. Si hubiera sido a cielo abierto, cuando apenas estaban construyendo, vaya y venga, no hubieran necesitado una iluminación de estas características. Pero si es algo que está cerrado completamente, necesariamente tiene que tener iluminación, Juan. Bueno, y qué curioso que las bombillas de Dendera estén en una cripta, donde sin luz tú no ves ni a medio milímetro, te ponen la mano delante y no la ves, porque como te he dicho, bajas por un pozo y tienes que gatear. O sea, allí no entra luz, nada, absolutamente cero de cero. Y da la impresión también, Juan y Alejo, que estas bombillas serían también de cierta manera unas especies de, digámoslo, ¿cómo se llama esto? Porque se me están yendo las palabras. Serían como unas especies de, cuando ponen estos focos grandísimos a los escenarios, ¿cómo es que se llama eso? Iluminación. Sí, pero ¿cómo es que se llaman? Torres de iluminación, bueno, lo que sea, no te preocupes, que te hemos entendido. Sí, es decir, que podrían ser como... ¿Reflectores? Reflectores, esa era la palabra. Como unos, es decir, que puestos en común con todo eso que estás diciendo, produciendo vatios de manera escalonada, tendrían que tener muchos, distintas partes para enfocar el sitio puntual en el que debían iluminar. Por lo tanto, tenían que ser reflectores supremamente potentes. No, y una cosa muy curiosa, fíjate, tú entras al templo de Dendera, en cuanto pasas la primera sala, ya todo el techo está negro por haber hecho hogueras y por llevar antorchas y tal. Tú te metes en la cripta de Dendera, está perfecta. Como la cripta se descubrió hace poco, la cripta está perfecta. Como si nadie hubiera entrado con una antorcha allí ni con absolutamente nada. Nada, el techo está perfecto, todo perfecto. O sea, es una cosa realmente loca. Yo creo que, y además el caso también de que existiera la electricidad en la antigüedad. Los taladros del antiguo Egipto, cuando tú ves cómo taladran el granito y además queda perfecto hasta la huella de la rosca de cómo era el taladro, y los egiptólogos te dicen, no, porque esto si coges otra pieza de granito y pones arena, que es un abrasivo, y entonces ¿por qué encontró Petri, igual que los taladros modernos, al lado de la pirámide de Giza, de la gran pirámide, encontró un cilindro de granito perfectamente pulido de haberlo sacado con un taladro mecánico? Eso es una pieza arqueológica, no recuerdo el nombre, tiene un nombre muy raro, UX, no sé qué. O sea, es una cosa de locos, absolutamente de locos. Eso solo se puede hacer si tienes un motor. Si no tienes motor, es imposible. Más leña al fuego. Claro. Más leña al fuego. Alejo, sí, ¿qué vas a decir?
Lo que pasa es que a mí siempre me ha parecido desconcertante esta bombilla o esta lámpara de Dendera, sobre todo si tenemos en cuenta que al menos dentro de la historia oficial la electricidad era un elemento que no haría parte dentro de estas culturas antiguas, que comenzó a ser usada masivamente a partir del siglo XIX. Es más, la explicación oficial de algunos egiptólogos es que básicamente es como una especie de serpiente surgiendo de una flor de loto, o sea, nuevamente aduciéndoselo a los dioses, como decía Néstor, pero en sí me parece una explicación muy peregrina, sinceramente. Sí, muchos arqueólogos dicen que es la representación del rito menfítico de la creación del hombre. Te aseguro que yo he estado allí, no sé si 20 veces, y yo no veo nada que eso parezca la creación del hombre, ni vas a ver nada igual en Egipto, que es lo que tampoco se entiende. Sí. O sea, No, es que para mí eso, no sé, es como traído de los cabellos, que algo se trate de explicar de manera forzada. La pregunta es, ¿por qué no dejan fluir? Es que la capacidad de asombro no tiene nada que ver con la capacidad de embolatar a la gente o de crear cosas que no existen. Es que son tan evidentes las señales, los indicios, las pruebas. Es que, ¿qué te vas a poner a discutir? Ya me parece una posición tosuda. Yo siempre digo, mira, da tu teoría, tu hipótesis, que nadie tiene la certeza absoluta, y deja que el resto de personas humanas pues también den hipótesis, ¿vale? Y den sus pensamientos, que es lo que se llama libre pensamiento, que por desgracia tampoco de moda está a día de hoy en el mundo, porque como todo está tan polarizado y nos tenemos que matar por absolutamente todo, pero vamos, si alguien va a Dendera o lo busca en Google, verá que eso a lo que se parece, señores, es a una bombilla. Le den la vuelta que le den. Sí, efectivamente. A una bombilla, además, como ha dicho Néstor, con su cable conectada a un cacharro allí cuadrado, que tampoco tiene ningún sentido. Efectivamente. Así que nada. Una fuente de poder, pues, de poder eléctrico. De energía. De energía, exactamente. Eso no tiene ninguna discusión. Lo que sucede es que a veces pretendemos ser más papistas que el Papa, y a la gente, sobre todo, aquellos que se supone son especializados, temen perder su prestigio al aceptar que su teoría desde la perspectiva ortodoxa no encaja. Entonces, simple y llanamente se remiten a lo que decíamos, todo es de culto. No sé por qué temen tanto perder el prestigio. A mí eso me sorprende, que una persona que no pueda estar por encima del bien y del mal y aceptarlo. Sí, es loco, pero sí. Les tocaría reescribir la historia y eso es mucho trabajo, amigo. En fin, bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy dando un repaso por los aspectos más insólitos de la historia, por tecnologías imposibles que de repente se nos ponen delante de nuestros ojos. Y estábamos hablando de la bombilla de Dendera y de la posibilidad que existiera electricidad en la antigüedad. Pero una de las cosas más locas que jamás he leído en mi vida, con mucha diferencia, es de un objeto que apareció en Ucrania y que se conoce por la esfera negra de Ucrania. ¿Qué es esto, Alejo Bernal? Pues Juanje, y para mí también uno de los OPAs más desconcertantes y cuyo descubrimiento nos lleva a la mitad de la década de los 70, y con un punto en común con el OPAR que nos narrabas hace unos bloques, Juanje, como las esferas de Klerksdorf. Los protagonistas aquí son los mineros. Resulta que unos mineros estaban trabajando en una mina de arcilla y a unos 8 metros de profundidad uno de estos trabajadores encuentra a una esfera negra bastante extraña. Estaban excavando en unos estratos de 10 millones de años. O sea, ya se imaginarán lo sorprendente de esto, pero cuando este hombre encontró esta esfera, de hecho, le asustó un golpe para ver qué había en su interior, y de acuerdo a lo que han datado los investigadores, de esta esfera salió una especie de cristal oscuro que no le llamó mucho la atención a este hombre, tan así, Juanje, que decidió
llevarle esta esfera a su hijo y se la regaló. Le regaló esta esfera como un juguete a su propio hijo. ¿Por qué no le vio mayor importancia? Estaban buscando otra cosa. Y para que se den cuenta lo azaroso que es este objeto, Néstor, Juanje y oyentes, resulta que este niño un día se lo llevó a la escuela para jugar con sus otros compañeritos. Un profesor lo vio, dijo, pues bueno, esto está como raro, voy a llevarlo al museo allá en un pequeño pueblo de Ucrania, Juanje, cuando aquí entra el gran protagonista a nivel científico de esta historia, Boris Nikolayevich Naumenko. Resulta que este hombre estaba realizando una investigación en un pueblo cercano a donde estaba ubicado este museo y se percató de esta extraña esfera. Naumenko era miembro del Instituto de Física de la Academia Rusa de Ciencias, es decir, un científico muy prestigioso en Rusia, y le llamó la atención esta piedra, decidió someterla a análisis, Juanje, y lo que encontró es realmente impresionante. En compañía de otro científico de apellido Menkov y otros colegas allá en la otrora Unión Soviética, Juanje, dataron lo siguiente de este objeto. Es una forma ovoide que tiene 8.75 centímetros de largo, un diámetro perpendicular de 8.47, Juanje, un peso de 617 gramos y una densidad de 1934 gramos por centímetro cúbico. Lo que dice Naumenko es que... Te voy a interrumpir ahí por una cosa, perdón Alejandrito, así que pena con vos, pero es que me queda aquí dando vueltas en la cabeza, que él se encuentra esta esfera, sí, le pega un martillazo, sí, la esfera se abre y dentro hay algo de cristal negro, como una bolita, como una canica también. O sea que el revestimiento exterior desapareció. Y quedó abollado. Quedó abollado. Bueno, quedó ahora sí abollado. sigue que ahora sí lo entiendo bien. Dile. Quedó abollado. Y esa esfera abollada fue la que sometió en este caso, estudio Naumenko. Resulta que tras los análisis de estos expertos de la Academia Rusa de Ciencias, Néstor, Juanje y oyentes, en efecto se constató que esa esfera correspondía a 10 millones de años de antigüedad. La sometieron a unos análisis de rayos X y se percataron que la masa que tenía en su interior esta esfera era una masa negativa. Es decir, estaríamos hablando posiblemente de antimateria, una esfera de antimateria encontrada en Ucrania en 1975 y que dejó estupefactos a científicos de la Academia Rusa de Ciencias. Es más, desde ese momento se han intercambiado los científicos, han intentado ahondar más allá. Hay un absoluto secretismo, como bien Juanje nos lo han manifestado en muchas oportunidades. Los soviéticos en ese sentido tendían a ser bastante herméticos en este tipo de secretos. Lo cierto es que de acuerdo a Naumenko y a sus análisis, la masa que constituye esta esfera de Ucrania es antimateria. Y la lo masa que dice, del interior, o sea, por fuera la puedes tocar y tal, pero dentro lo que habría es antimateria. Exactamente, ese cristalito negro que habría expulsado cuando le dieron ese golpe. Lo que dice Naumenko, Juanje, Néstor y oyentes es, ok, si esto está compuesto de antimateria, claramente esto no es natural y es muy extraño que se haya encontrado precisamente en Ucrania en un sustrato de 10 millones de años de antigüedad. Ahora la pregunta que a mí me surge es... que tiene 10 millones de años, ¿cierto? Sí. Se supone que es, de acuerdo con todo esto, es antimateria. Entonces, eso ni más ni menos, haría que aquellas teorías que en su momento fueron objeto de burla, cuando alguien habló de antimateria, y que luego se ha corroborado en el siglo XX, es un conocimiento del siglo XX, frente a 10 millones de años. Y aquí, Néstor, te estoy enseñando, está en cirílico, ¿vale? Pero ese es el informe científico. No, pero yo ahorita no puedo leer cirílico porque las gafas mías no me dan. No, yo no puedo leer cirílico. Yo tampoco. Pero es que es una pero venga, es que quería anotar otra cosa más, que paradójicamente se me ocurren un montón de ideas. Si observamos, hemos hablado de varias cosas y regularmente tenemos que meter a los rusos, pongamos los rusos o soviéticos, cualquiera de los dos.
Si bien es cierto, decías Alejo, que son muy herméticos, también yo creo que son los únicos en el mundo que siempre han estado abiertos a cualquier teoría que tenga que ver. Vea a Andrijas Pujarich, sí, señor. A Andrijas Pujarich, estoy hablando de Kazantsev, Alexander Kazantsev. Pero fíjate, los objetos del río Narada diciendo, esto directamente pensamos que son restos de otro mundo. Y son soviéticos, que se supone y son que soviéticos. son herméticos y muy cerrados. Y estos que eran soviéticos, igual, señores, dentro de la esfera hay antimateria. Esto no lo explica nadie. Claro, y en contraposición a la actitud siempre de los científicos de Estados Unidos y de otros lados, que siempre pretenden reservarse o arrogarse el derecho a decidir si pertenecen al espacio exterior o no. Los soviéticos todos dicen, acuérdate cuando Tungushka, que Andrijas Pujarich y bueno, no recuerdo, y Kazantsev y los demás, dijeron, no, esto viene del espacio exterior. Lo que yo quiero es ponderar esa actitud de ellos, que debería ser la que deberían asumir los ortodoxos de otros sitios del planeta. Decir, bueno, abrámonos a esto, porque es que es posible. Yo no tengo la respuesta, pero el hecho de que, mejor dicho, asumen la actitud, como decía un amigo mío, aquella actitud del que siempre dice, hombre, si yo no lo sé, si yo no lo conozco, no tiene por qué existir. Es más o menos. Sí, los otros no tienen por qué saberlo. No tienen por qué saberlo. Como han mencionado Tunguska, para la gente que no lo conozca, a principios del siglo XX, en un lugar de Siberia hubo una explosión brutal. 1908. 1908, que la expedición que llegó hasta allí lo que vio era algo como si fuera una explosión nuclear, porque la parte del centro, los árboles, aunque chamuscados, estaban de pie, pero a norte, sur, este y oeste, los árboles estaban tumbados hasta no sé cuántas decenas de kilómetros. 80 kilómetros a la redonda y en forma radial. Sí. Es decir, que al explotar, ellos se fueron hacia afuera y quedaron como la rueda, como las de una bicicleta, los radios de una bicicleta. Los radios de la bicicleta, exactamente. Bueno, y nunca se encontró cráter, no había cráter. No había cráter, porque se supone que fue una explosión que ocurrió en el aire antes de tocar tierra. Claro. Y que se habla también que pudo haber sido antimateria. Sí, claro, una de las hipótesis que había que fuera una bolsa de antimateria que entró en la Tierra, sí. Efectivamente, que algunos dicen, no, es que eso fue un cometa de hielo y entonces el hielo resulta que cuando entró en la atmósfera se diluyó y a mí me parece... no, yo no me lo creo. O sea, lo lamento mucho. Y además, como Tunguska, tampoco ha pasado absolutamente nada más que podamos comparar a eso. Es más, los recortes de prensa de ese día, de 1908, en Turquía, cuentan de un objeto con forma de puro que iba por el cielo y rectificó y cambió de dirección. Y aparte de eso, la explosión se escuchó en Europa, a 3.000 kilómetros. Sí, claro. Sí, eso fue, como decimos en España, un pepino que alucina. Eso fue pepinazo que ni te cuento. Sí, claro. Juan, sobre esta esfera de Ucrania, como lo hemos comentado en otros episodios aquí de Noche de Misterio, los soviéticos también realizaron experimentos con personas con capacidades psíquicas bastante desarrolladas. Y uno de los informes que se desclasificó por parte de los soviéticos es que esta esfera habría estado haciendo parte de estos experimentos que se hicieron en la otrora Unión Soviética y que algunos de estos psíquicos llegaron a comentar que esta esfera de Ucrania de 10 millones de años que tiene en su interior antimateria era capaz de transmitir energía psíquica, rizando más el rizo del misterio de esta pieza, Juan G. ¡Wow! ¡Qué locura! No, es una historia alucinante, pero para mí alucinante. Mira, faltan 14 minutos de programa y voy a hacer un pequeño cambio en el guión para que vea la gente que lo de los OPAR es más sencillo a lo mejor de lo que llegamos a pensar, porque hay un OPAR moderno, que es la cosa más loca del mundo. Para que veáis hasta dónde puede traer conocimientos una persona porque sea un genio y luego esa tecnología, ese conocimiento se acabó. Y estoy hablando de un señor que se llamaba Maurice Ward. Y este señor ni era científico, ni químico, ni nada. Era peluquero. Y Maurice Ward, que era peluquero, era aficionado a la química. Y entonces el tipo se obsesionó en
intentar crear un polímero, una pasta plástica, para que no pasara el calor, que aguantara el calor. Bueno, pues el tipo empieza a hacer experimentos en los años 80 en un taller que él tenía así en plan privado. En la cocina de la casa. Efectivamente, en el garaje de la casa empezó a hacer experimentos, total. Que este señor hizo que en el año 1990, en un programa de televisión de la BBC que se llamaba Tomorrow's World, lo recibieran para demostrar que lo que él había inventado, él lo llamaba Starlight, que el polímero este era una cosa algo alucinante. Y entonces lo que hicieron fue envolver un huevo en el polímero, en el Starlight, le metieron un soplete, le dieron 1000 grados de temperatura y quitaron el soplete, el huevo se podía coger sin ningún problema, cascaron el huevo y podían haber hecho una tortilla sin nada, totalmente frío, no pasó nada. Bueno, después de esto, que es muy loco... Eso lo tenés en Oculto tras la sombra, ¿cierto? En Oculto tras la sombra, en ese vídeo que comenté de 5 objetos imposibles... Ahí aparece, sí, ahí lo vi, yo lo vi. Ahí está la imagen de la BBC de lo que sucede. Bueno, se ve la clara y la yema del huevo intactos, que están todavía líquidos, que los puedes vaciar en una sartén. Sí, es súper loco. Bueno, pues los primeros que se interesan en el Starlight es, obvio, el ejército británico. Y entonces le dicen al tipo, bueno, vente con nosotros a la isla de Fulnes, porque allí tenemos un simulador atómico, o sea, no tiramos bombas atómicas, pero sí podemos hacer la simulación de una bomba nuclear y con muchos miles de grados para ver si esto aguanta o no aguanta. Hicieron lo mismo, pusieron otra vez un huevo. Es chistosísimo el experimento. Y hicieron una simulación con 10.000 grados. 10.000 grados. Oh. Y cuando terminó la simulación, cogieron el huevo, lo volvieron a cascar y otra vez la clara y la yema perfecta. Y entonces, sí, claro, le dijeron los británicos, a ver, Tate, ¿cuánta plata quieres que yo te la pongo? Claro, tú imagínate si, por ejemplo, ese polímero se lo aplicas a un tanque de guerra o cualquier cosa así. Lo hace... O a un cohete que va hacia el espacio exterior, una nave espacial. Sí, claro, no le afecta la fricción de la atmósfera. Para que al regreso, cuando la fricción con la atmósfera hace que sea tan incandescente. Sí. Imagínate lo que sería. Pues nada. Ese revestimiento. El tipo le dijo al ejército británico, vale, lo patentamos, yo os digo la fórmula, pero me tenéis que dar el 51% de la explotación comercial. Y le dijeron los británicos, ¿te has pasado, macho? No. Bueno, siguiente. El ejército norteamericano. Y el ejército norteamericano, es que la historia es chistosísima. Y esto es de un artículo de la BBC, lo estoy sacando, ¿eh? En el año 91, los norteamericanos se llevan al peluquero, a Maurice Ward, y dicen, yo creo que los británicos estos no saben hacer un experimento en condiciones. Y se lo llevan a la planta de ensayos nucleares de Nuevo México. Y le dicen, esta vez vamos a hacer el experimento, pero con la potencia de 75 veces la bomba de Hiroshima. ¿Me estáis escuchando bien? 75 veces, o sea, 75 megatones, ¿vale? Sí, que eran, la bomba de Hiroshima fueron de 20 megatones. 20 kilotones, creo que 20 kilotones. 20 kilotones la de Hiroshima, o sea que era la lucecita de una cerilla frente a esto. Sí, 75 veces la bomba de Hiroshima. Otra vez, el famoso huevo y lo mismo. Óyeme, para aplicar algo muy coloquial, muy nuestro, ese tipo sí tenía huevo. O sea, es que es una cosa de locos. Y entonces, el ejército gringo otra vez le dice lo mismo. Oye, ¿cuántos millones quieres? Que aquí está el cheque. Que no, que quiero el 51% de la explotación comercial de esto. Nada. Y entonces, en Estados Unidos no salió. Ahí se quedó y dijeron, espera. Tate, tranquilo. Que venga la NASA y que sea la NASA la que experimente. Ahí no fue con un huevo, ahí porque eso también está en las imágenes, las podéis buscar en YouTube, el experimento del Starlight en la NASA. Y ahí le metieron como un cohete de los que llevan los Apolo.
un Sí, cohete con... los propulsores. Eso es, lo pusieron detrás de un propulsor, pusieron un de metal, una baldosa de metal, y lo recubrieron de Starlight con un termómetro al otro lado para ver hasta qué punto eso aguantaba o no aguantaba. Bueno, pues le metieron la potencia de un cohete del Apolo. Y el termómetro detrás ni se movió. Ni se movió. Oh. Una cosa de loco. Y entonces la NASA se alió con Boeing y le dijeron, a ver, huevón, ¿cuánta plata quieres? Y el tipo dijo otra vez, el 51%. Bueno, el señor Maurice Ward se murió en el año 2011 y se llevó el Starlight a la tumba. Fue tan tacaño que no le dejó ni la fórmula ni un poquito a la mujer y a la hija, que se quedaron pobres como él. Tenía huevo. O sea, yo lo de este tío no lo entiendo. Yo no Sí. lo puedo entender. Yo pido 20 no, pido, ya estoy con la NASA interesada y esto, pido 200 millones de dólares. No, es que le habría podido decir así tranquilamente, deme 1.000 millones de dólares, póngamelos aquí. Sí, se los dan. Y yo creo que con 1.000 millones de dólares sí pudo uno salir a comprar cositas al supermercado, ¿cierto? Sí, imagínate los 20 años restantes de su vida, como si le hubiera pasado con la mujer y con la hija, pero el tipo, con perdón, por avaro, desde mi punto de vista, por pura avaricia, por querer más, se murió pobre. Es increíble. Pero mira que yo creo que es paradójico, porque mientras eso ocurría con este señor, hubo otro que fue un hombre absolutamente desprendido, que tenía la mentalidad del genio y del inventor, para quien el dinero y los valores económicos no cuentan a la hora de la verdad. Estoy hablando de Nikola Tesla, donde Nikola Tesla, con aquellos inventos que él tenía, que los guardó en un cofre, que se los robaron posteriormente, pero que no sé si lo hayan utilizado o no. Se lo llevó el FBI y en teoría devolvieron los documentos a Croacia, que yo no me lo creo. Con mucho se quedó el FBI. Pero también hay una cosa. Fue como quedarse con el pecado y sin el género. Porque ¿dónde están los resultados de lo que hizo Tesla? No han podido interpretar lo que este señor estaba haciendo. No ha habido un genio que sea capaz de interpretar lo de él y traerlo a la realidad y ponerlo en práctica. Es que esa es la otra parte. Él se fue con eso, pero no porque él quisiera, sino porque los demás no lo dejaban, sino que lo diga Tomás Alva Edison, que le robó la bombilla. Que le robó todo claro, eso. La bombilla y la radio, cosas. Todo lo que le han robado, le robaron a Nikola Tesla. Porque Tesla era un soñador. Entonces Tesla, que crea la primera central eléctrica del mundo, las cataratas del Niágara, dijo, si el movimiento del agua crea electricidad, la electricidad tiene que ser gratis. Claro, A Edison le sentó como una patada. Claro, acuérdate cuando impuso el sistema eléctrico de la corriente alterna. Corriente alterna frente a corriente continua. No, es que el tipo era un soñador, él era un científico, él quería hacer cosas, pero le importaba un bledo la plata a la hora de la verdad, y por eso murió pobre también. Sí, murió pobre en una habitación de hotel, efectivamente. Dicen que era más súper solitario, ya los últimos años de su vida fueron un desastre, que iba todos los días a darle de comer a las palomas, y era, bueno, pues un tipo muy peculiar, bueno, un genio. Es muy chistoso. Cuando si a mí me preguntan sobre, si me dijeran, si tendremos extraterrestres en el planeta Tierra interactuando con nosotros, ese tenía que ser Nikola Tesla. Sí, claro. Tú sabes lo que le pasó a Albert Einstein cuando le dieron el Nobel y bueno, ya se hizo famoso y se hizo el primer científico rockstar famoso, y le preguntaron a Einstein, ¿qué se siente siendo el hombre más inteligente del siglo XX? Y le dijo, señorita, usted se equivoca, debería entrevistar a Nikola Tesla. Sí, claro. Ay, dicho todo, ¿qué más? Sí, claro. O sea, es que es una auténtica locura lo de Tesla. Un día deberíamos hacer un programa sobre Tesla con un buen amigo que es ingeniero. Que me parece perfecto. Lo vais a flipar. Perfecto. Bueno, señores, que estamos ya llegando al final del programa, que nos quedan 3 minutitos, así que Néstor Armando Alzate, que dirige un canal de YouTube imperdible que se llama Néstor Armando Alzate. Y lógico, tu conclusión y tu cierre, amigo. Hombre, mi conclusión y mi cierre vuelvo casi que siempre sobre lo mismo. Yo creo que los seres humanos, de la arrogancia y la prepotencia que manejamos, nos obnubilamos creyendo que somos en efecto el centro de la creación, de que somos el objeto de la creación del universo, que fue un pensamiento judeocristiano
que nos permeó por más de 2000 años, haciéndonos creer que Dios había creado todo esto simple y llanamente para dignificar al ser humano. Y eso es una solemne tontería. Lo que sabemos aquí es que la inteligencia estuvo, está y estará. Después de que nosotros desaparezcamos como civilización, a lo mejor llegarán alguien dentro de 10 millones de años, porque se supone que el planeta Tierra se destruirá en 5.700 millones de años. Pero supongamos que dentro de 10 millones de años llega alguien y dice, ve, nos encontramos este aparatico cuadradito, ve, y tiene como unos elementos que son como unos chips. No me digan que esto era un teléfono hace 10 millones de años, un celular de hace 10 millones de años. Yo creo que es lo mismo, cuando miramos hacia atrás nosotros decimos, pero si eso es de nosotros, ¿cómo podía estar hace esa bujía de hace 500.000 años? Es imposible. Entonces yo creo que es bueno bajarnos de la nube, pero abrir nuestro entendimiento a que hay algo mucho más grande que nosotros mismos y que nosotros somos los gestores y somos los constructores de nuestro propio destino, como lo fueron de tantas civilizaciones que pasaron antes por este planeta Tierra. Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal. Juanje, una lección de humildad que nos demuestra que no todo lo antiguo es arcaico, que posiblemente existió un conocimiento que se perdió en la noche de los tiempos, que por alguna razón no hemos podido recobrar, y que definitivamente nos demuestra que en el pasado hay muchos enigmas por resolver. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. Pues yo lo que les puedo decir es que merece la pena mirar hacia el pasado y hacia las estrellas con los ojos de un niño, descubriendo que pudieron suceder 1001 hechos insólitos, que hubo grandes genios en la antigüedad, que además son anónimos, pero que nos dejaron en restos arqueológicos datos y cosas palpables de lo que fue su talento. Desde la espada de Guyán, con 4.500 años, con la que a día de hoy podíamos cortar jamón tranquilamente, desde esas bombillas de Dendera que servían para alumbrar antiguos rituales que estaban consagrados a los dioses. No hemos hablado, por ejemplo, incluso de lentes como la lente de Nimrud, donde se podría hacer una lupa también hace miles de años. Personajes que parecen que son locos, o a lo mejor genios como Maurice Ward, ese peluquero que se rió del mundo con su tozudez. Así que, señores, miren el pasado con humildad, con los ojos de un niño, y pensando que hay muchos genios desconocidos en la historia. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.